Iglesia Jardín, desarrollando vidas victoriosas. Vamos hoy a compartir con ustedes el tema de hoy, que es que Dios te ha creado para cosas grandes. Ese es el tema para hoy. Dios te ha creado para cosas grandes. Nosotros tenemos en nuestro corazón, está bien metido, y a través de generaciones hemos visto, y cuando hablamos del Salvador, y hablamos de salvadoreños o latinoamericanos, nos sentimos como subestimados, nos sentimos poca cosa, creemos que cualquiera es más importante y más grande y tiene más capacidad que nosotros. Eso es cultural, ha venido en nuestro ADN de generación en generación. Usted ve los Estados Unidos, tiene frontera con México, y usted pasa nada más la línea divisoria, se pasa el río y Estados Unidos es Estados Unidos, y de ahí para abajo se viene degradando todo, pero no es culpa del lugar. Digan, no es culpa del lugar, es ese resultado de lo que yo siento. Leía, he comenzado, estos días me ha dado hambre por leer el libro de Génesis, y en el capítulo 45, versículo 27 de Génesis, habla del acontecimiento cuando los hijos de Jacob maquinaron mal contra su hermano José. Y como era el hijo preferido de Jacob, sus hermanos quisieron matarlo, pero Dios no lo permitió. La historia usted la sabe, pero la idea que salieron ellos con la brillante idea de quitarle su túnica de colores que lo distinguía de todos sus hermanos, y mataron un corderito y lo empaparon con la sangre del corderito, las vestiduras de José, y le vinieron a decirle a su papá que su hijo había muerto. Pasado el tiempo, cuando hubo hambre, por causa de hambre, sus hijos fueron a Egipto. Y en Egipto terminan dándose cuenta sus hermanos que José vivía. Y no solo que vivía, José era un hombre importante en Egipto. Ustedes se recuerdan, ese muchacho desde jovencito soñaba con cosas grandes. Él miraba que los manojos de sus hermanos, que tuvo un sueño y vio que andaban cortando trigo, y que los manojos de sus hermanos se inclinaban al manojo de él. Y un día hasta soñó que el sol y la luna le rendían pleitesía. Su papá le reprendió. Le dijo: ¿estás queriendo decir que tu madre y yo te vamos a hacer pleitesía a ti? Esos eran los sueños de José. Esos pueden ser los sueños tuyos, que Dios te ha dado por soñar cosas grandes, cosas fuera de serie, cosas que no se han visto en tu familia. José soñó, pero el cumplimiento del sueño tenía un proceso. Usted sabe la historia. Sus hermanos lo quieren matar, lo venden a unos amalecitas como esclavo, llega a la casa de Potifar, de allá sale para la cárcel, y de la cárcel salió a reinar. Lo que te quiero decir, no es fácil. El camino para llegar alcanzar tu sueño, diga conmigo, no es fácil, pero voy a llegar, porque el sueño viene de Dios, y si Dios te ha puesto a soñar es porque Dios quiere llevarte allá. El proceso quizás va a ser doloroso, de muchas lágrimas, pero vas a llegar, y vas a llorar, como decía Tony, no lamentando tus penas, sino de alegría, porque el sueño Dios lo hizo realidad. Ahora vienen los hijos en el capítulo 45 de Génesis, verso 27, y le llegan con esto a su padre. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado.
Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Esa palabra llamó mi atención. Desde la pérdida de su hijo, prácticamente el espíritu de Jacob se murió. ¿Quién lo mató? ¿Quién mató el espíritu de Jacob? Lo mató la mentira. A Jacob le mató su espíritu la mentira de sus hijos. En Génesis 37, verso 31 en adelante, leemos cuál fue la pena que sufrió Jacob. Sus hijos tomaron la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y le dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Y en ese momento que proclamó esas palabras, José ha sido despedazado, su espíritu no decayó, su espíritu se murió. Yo no sé cuál es la historia particular de cada uno de ustedes, pero puede ser que alguien haya matado tu espíritu, algún acontecimiento, una actitud, una acción que alguien tomó contra ti, la pérdida de un ser querido, como le pasó a Jacob. Y los hijos mintieron, y esas mentiras acabaron con el espíritu de ese hombre. Jacob no era cualquier hombre, aunque su nombre signifique el engañador, el impostor. Dentro de él habitaba un espíritu impetuoso. Pero ahora lo vemos ante esa noticia y uno se pregunta: ¿dónde quedó aquel hombre impetuoso, aquel hombre que tenía anhelos de ser grande? Porque fue su anhelo que lo llevó a engañar a su padre, donde se disfrazó de Isaac, vistió las ropas de su hermano Esaú, y llegó a su padre Isaac diciendo que era Esaú. Ya Isaac había perdido la vista, no miraba bien. Pidió hasta que se acercara Jacob disfrazado de Esaú para olerlo, porque no lo podía distinguir, y dijo: sí, es el olor de mi hijo. Pues todas esas cosas estuvo dispuesto a hacer porque quería ser un hombre bendecido, un hombre destacado. Y Jacob entendía, como también la Biblia lo enseña, que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. En ese tiempo esa parte no estaba escrita, pero en su corazón lo sentía, que necesitaba esa bendición. Su mamá lo impulsa y usted conoce la historia. Pero ¿dónde quedó ese hombre impetuoso? ¿Dónde quedó aquel hombre que se jugaba tretas con su suegro? Su suegro se la hacía de un modo y él se le ponía de otro. Y usted sabe, lee la historia en Génesis. Ese hombre, Jacob, no era cualquier hombre. Jacob era un hombre que luchaba por aquello que deseaba, por aquello que anhelaba. Vemos a dónde quedó ese hombre que cuando viene de regreso a su tierra con sus dos esposas y sus hijos, se encontraba entre dos campamentos grandes que eran la representación de la riqueza, y más bien no era la representación, era su riqueza. Que cuando su hermano Esaú se encontró con todo aquello y le dice: ¿de quién es todo eso? Bueno, es mío. Ovejas, camellos, cabras. Él venía con una familia, con hijos.
Era un hombre bendecido. Pero ¿dónde quedó ese espíritu impetuoso? ¿Dónde quedó ese hombre de garra? ¿Dónde quedó ese hombre de triunfo? ¿Dónde quedó esa mujer que se abrió brecha en el camino? Ahora está muerto en su espíritu. Como nación, nosotros en Centroamérica, usted no sé si usted lo ha escuchado, pero cuando yo era niño se escuchaba y se decía de El Salvador que era el tigre de Centroamérica. En la década de los 60, los cerros se regaban y se fumigaban las plagas con helicóptero. Ahí encuentra usted en YouTube los documentales de El Salvador de la década de los 60, década de los 70. ¿Qué pasó con ese pueblo? Donde su empuje, la garra, el trabajo, ¿dónde quedó ese pueblo? ¿Dónde quedó ese pueblo que cuando eran las cortas de algodón en Nicaragua se subía al ferry, en la cantidad de gente iban a hacer dinero a Nicaragua? Hoy los nicaragüenses vienen. Nos mataron el espíritu. Nos mataron el espíritu, las situaciones. ¿Y qué nos mató el espíritu? Lo mismo que Jacob, la mentira. Quizás entre nosotros esté alguno quizás que hasta quedó lisiado, que le falte un brazo, le falte una pierna o tenga alguna discapacidad. Y eso lo mató, le mató su espíritu, porque le dijeron que el día que triunfaran, ese día se iba a volver rico, que las cosas iban a cambiar. Y nos han matado los políticos con sus mentiras. Y aunque usted no lo admita, y siguen usando la misma arma para asesinar nuestro espíritu. Pero yo te voy a decir algo, como lo que le dijeron los hijos a Jacob: tu hijo vive. Y yo vengo a decirte que Dios no se ha muerto, que Dios está vivo y que sigue siendo el mismo, que Él abre camino donde no hay camino, que Él abre donde nadie puede cerrar, y donde Él cierra nadie abre, y que el que está en el hueco de su mano nadie lo puede tocar, y el que se atreva le va a ir muy mal. Si no, lea el mismo libro de Génesis, cuando Sara, por atractiva, llamó la atención de Faraón. La desgracia y la maldición vino sobre todo un imperio por causa de una mujer. No hagas mal a mis profetas, advirtió el Señor, no toquen a mis ungidos. Y yo le digo que esta palabra está despertando nuevamente el espíritu de alguien. Siento ese fuego de Dios que está despertando el espíritu muerto de los que están escuchando aquí, los que nos ven a través de los diferentes medios. No, pero vemos a Jacob, ese hombre, ya le dije, que soñaba grande, ese hombre que le dijo a Dios: de todo lo que me des, porque sabía que Dios lo iba a bendecir, yo te voy a dar mis diezmos. ¿Dónde está ese hombre que venía entre dos campamentos? ¿Dónde está ese hombre que luchó con el ángel de Jehová y le dijo: no te suelto hasta que me bendiga? Luchó con Dios y venció. Ahora lo vemos entrando en Egipto, hambriento. Desciende a Egipto con su familia por hambre. ¿Dónde quedó ese hombre tan bendecido y tan próspero? Era víctima de la hambruna que había venido al mundo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, para ti no llegará. Dios nos creó con propósito. Tu vida en esta tierra tiene un propósito. Jesús, a sus 12 años,
sabía cuál era su propósito. En Lucas 2:49 usted lee que Jesús dice: ¿por qué me buscabais? ¿No sabía que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Dónde es necesario estar? En el negocio de Dios. Este es el negocio de Dios. Si usted fuera dueño de un negocio, ¿cómo quisiera su negocio? Paupérrimo, sucio, desordenado, falto de mercancía, sin nada que vender, o con mucha mercancía y sin cliente. ¿Cómo quisieras tu negocio? Lo quisieras próspero, lo quisieras ver avanzando, ¿no es así? Lo quisieras ver multiplicando. Y Jesús dice: el secreto está en esto, ocuparse del negocio de Dios. Hello. El secreto está en ocuparse de los negocios de Dios. Dios se ocupa de sus negocios, o usted se ocupa de los negocios de Dios, y Él se encarga de que la paga no falte. Tu trabajo es ocuparte. Usted no me está escuchando esta mañana. Es ocuparte en el negocio de Dios. Jesús sabía su propósito. Ahora, ¿cómo saber, cómo conocer el mío? Si queremos saber nuestro propósito, debemos ir al principio donde se originó todo. ¿Y dónde está eso? En Génesis. En Génesis 1:26 dice la Biblia que entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Tú tienes un distintivo, tienes la imagen de Dios. Hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, con su imagen y a su semejanza. El propósito de Dios era y sigue siendo que el hombre señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces Dios nos dio su imagen, Dios nos dio su semejanza, con el propósito que señoreemos sobre lo creado. En el principio me encontré también que Noé tuvo hijos, Sem, Cam y Jafet. Y Cam encontró a su padre desnudo, lo dijo a sus hermanos y se rió de la desnudez de su padre. Su padre lo maldijo y dijo que él y su descendencia iban a ser siervos de siervos. O sea, sirviente de otro sirviente, pues. Usted es empleado y tiene un empleado para que le cuide la casa. Esa es la descendencia de Cam. Verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, encontramos palabras ahí relevantes, y esas palabras son: fructificar. ¿Qué es fructificar? Si usted fuera árbol, que dé fruto, que floree, que dé fruto. Y las características de la mayoría de árboles que dan fruto es que tienen semilla.
El fruto trae semilla que produce la multiplicación. Yo trabajo la tierra y tengo que tener pasto para mi ganado. Preparo la tierra, esparzo la semilla del pasto. No dejo que el ganado le entre por un año, porque estoy permitiendo que esa semilla nazca, fructifique, y después que fructifica, suelta la semilla. El siguiente año tengo un terreno que con dificultad se puede caminar, porque se ha multiplicado el pasto. Dios quiere que demos fruto y que nos multipliquemos y llenemos la tierra, y una vez ese proceso se cumpla, vamos a sojuzgarla y vamos a señorear. Fructificades, den fruto, no se queden estériles. ¿Sabe que la más grande maldición, de la más grande maldición que Jesús le dio a un árbol, a una higuera? Usted lo ha leído en Mateo 21:19. ¿Qué le dijo el Señor? Viendo la higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Por qué la maldijo el Señor? Por infructífero. Si yo le dijera a usted en esta hora que su situación financiera anda tan mal, y quizás usted se encuentre en los límites donde no ajusta ni siquiera para comer ni pagar el alquiler, porque la casa tampoco es suya, ¿no lo pondrá esto a pensar por un momento? Porque usted no está dando fruto. Diga conmigo esta mañana: Dios busca fruto en mí. El Señor maldijo la higuera y la higuera se secó. Señor, le dijeron sus discípulos: la higuera que maldijiste se secó. ¿Qué es lo más triste que puede haber en la vida? Es no dar fruto. Para un árbol, el no dar fruto es fatal. Una mujer que padezca de infertilidad, no hay nada más triste para ella que no poder tener un hijo. Y no hay una vida más triste para un cristiano que no da fruto. La multiplicación es algo que los cristianos no han aprendido. Lo oyen, lo entienden, pero no lo han aprendido. Se excusan con las ideas de que no importa, con que seamos 2 o 3, pero fieles. No, el Señor no dijo eso. El Señor dijo: vayan por el mundo, prediquen a todas las naciones, a toda tribu, lengua y nación. Vayan, la misión, diga conmigo, la misión es el mundo. La iglesia no lo ha entendido. Hay gente, hermanos, que no tiene conciencia de Dios, pero que han entendido esos principios. Y le menciono algunos. McDonald's está por todo el mundo. Y la misma bendita hamburguesa que usted se come aquí, cuando vaya al de la Roosevelt o al que está allá por Febles, es la misma que se come usted en Alemania, la misma que se come en China, la misma que se come hasta en Israel. Ellos lo entendieron.
vamos a hacer la mejor hamburguesa y vamos a hacer la compañía que más hamburguesas vende en todo el mundo. Ahora la pregunta es, ¿lo han logrado o no lo han logrado? Hello, no se me duerma, no se me disimule, Dios le está hablando esta mañana. La Coca-Cola lo entendió. Y están en todo el mundo. Y son tan campeones que hasta letritas en árabes tiene abajo, pero siempre la sé con el colochito que dice Coca-Cola. Ahí está siempre. Pepsi, Burger King, Pizza Hut, Ford, Chevrolet, Toyota, Nissan. ¿Y por qué la iglesia no da fruto? ¿Por qué la iglesia no se multiplica? No le estoy reclamando, yo nada más vengo a darle un mensaje. Yo no tengo nada contra usted, yo le sigo amando, yo no le tengo odio ni nada, pero mi deber es traerle el mensaje. Hoy que estaba preso ahí en ese hospital allá en México, prendí la tele un rato porque no sé, no me daba ni ganas de ver la tele, pero comencé a ver en History Channel y estaba arqueólogos siguiendo la pista de los tesoros de Salomón y estaban haciendo excavaciones tanto en esa parte de África, por donde están por Etiopía, de donde subió la reina de Saba, en Israel, buscando las minas de Salomón, de donde se proveía. Porque Irán también menciona la Biblia en Primera de Reyes, no Irán el país, un rey que se llamaba Irán, traía en sus barcos oro para Salomón. ¿Y de dónde cree que buscaban las pistas? En la Biblia. Y usted quiere llegar al cielo y no sigue el camino. Fructificar, multiplicar, llenen la tierra de. El Espíritu Santo iluminó a alguien. Y siempre cuando Dios usa a alguien para los propósitos de Dios, lo primero que hacen los haraganes es demonizar. Demonizan. ¿Se acuerda cómo demonizaron, por ejemplo, los G12? Que a nosotros nos señalaron hasta de G12, pero no porque nosotros fuéramos G12, porque poniéndonos el distintivo y el rotulito que nosotros éramos G12, ya le estaban diciendo a la gente que somos unos engañadores. Lo mismo hicieron con Pablo y con la iglesia primitiva y dijeron engañadores, pero veraces, decía Pablo. Las células, los grupos pequeños, son el método más efectivo para fructificar, para multiplicar y para llenar la tierra. ¿Cómo funciona el método? Ganamos, los discipulamos y los enviamos. ¿Acaso no fue lo mismo que hizo Jesús? Ganó a 12, los discipuló y los envió y les puso como meta el mundo. No, la meta es llenar la tierra con el evangelio de Cristo. Es el deseo de Dios que vayamos hasta el fin del mundo. Los grupos pequeños cumplen con ese propósito. Estamos en ello. Amén. Pero es algo en lo que toda la iglesia debe estar involucrada. Toda. No es el trabajo del hermano Nahum solamente.
ni de unos cuantos hermanos. Es el trabajo de todos: ganar, discipular y enviar. ¿Qué va a suceder? Vamos a llenar la tierra, vamos a llenar edificios, vamos a llenar estadios, vamos a llenar la tierra con la gloria de la presencia de Dios. Cuando eso sucede, entonces vamos a ejercer gobierno. Los gobernantes, los políticos estarían esperando audiencia para que les atendamos, para que les indiquemos cuáles son las mejores formas de gobernar, cuáles son las mejores políticas a seguir para bien de las naciones. Porque Dios está interesado en el bien de las naciones, en bendecir al mundo. Los que gobiernan no son los mejores intelectuales, son aquellos que son dirigidos por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está para gobernar la iglesia, para guiar a los creyentes a toda verdad y a toda justicia. Si el Espíritu de Dios está en cada uno de los creyentes y los que formamos parte de la iglesia somos guiados a toda verdad y a toda justicia, entonces los que no conocen el camino van a venir a preguntar por el camino. Esto no es solamente de aleluya, gloria a Dios, y aquí nos sentamos y aquí nos vamos. No, mi hermanito, no se trata de eso. Se trata de que el gobierno de Dios, ¿acaso no oramos así en el Padre Nuestro? Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Sabe por qué el juicio de Dios no ha caído sobre la tierra? Algunos dicen porque el Espíritu de Dios no ha sido quitado. Yo te voy a decir por qué. ¿Por qué los juicios de Dios no han caído sobre la tierra? Porque aquí estamos nosotros, los creyentes. Les he contado que me he dado ganas de leer Génesis y leía cuando Abraham intercedió por Sodoma. Si hubieran 50 justos, vas a destruir a Sodoma y a Gomorra y te vas a pasar llevando 50 justos. No, le digo el Señor, no la voy a tocar. Señor, y si de esos 50 faltaran 10 y hubieran solo 40, no la destruyó por los 40. Perdone mi Señor, pero si faltaran otros 10 y quedaran 30. Y así lo fue llevando. ¿Por qué dijo el Señor? Ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué hace la sal? La sal preserva. Y este mundo que nos señala como plaga, como locos, y este mundo que nos señala y dice que somos el opio de la tierra, que vuelve loca a la gente, no se han dado cuenta por la ceguera que el diablo los tiene metido, que por causa de nosotros este mundo todavía no arde en llamas. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. En lo individual también esto aplica. Tenemos que salir de la mentalidad de empleado. Yo le digo francamente, a mí me da tristeza cuando los que presiden oramos, Señor, por un empleo. No, yo no oro por empleados. Señor, abre oportunidades para que estos hermanos no solo sean un tiendero, que se vuelvan empresarios, gente de influencia. Abre camino, Señor. ¿Sabe por qué la mentalidad de empleado es terrible? Bueno, y hablando de empleado, ¿qué hora va a ser? Ya van a ser las 12, va a ser la hora de irse. Así piensa el empleado. Él está esperando la hora de irse. Y así hay muchos aquí. Yo los veo, que cuando las agujitas tocan las 12,
porque llegó la hora. Esa es mentalidad de empleado. El empleado está ocupado en cumplir su horario. La persona con mentalidad de empleado es aquella que está viendo la hora que esto termine, mire, porque es tiempo de irse, porque su tiempo ha llegado a su fin, cuando debería estar disponible para ser influenciado por la palabra de Dios, que tiene poder para transformar la vida de cualquier hombre. Aleluya. Pero para eso tiene que tener conocimiento de costo y valor. Costo y valor, esto es básico en la vida empresarial. Costo, valor. A mí me pregunta, es un decreto que no debería decírselo, yo tengo mucha ropa que no cabe ni en el espacio que me han dado. Yo tengo pantalones de 12 años, 14 años, y ahí están. Como tengo la dicha de que no me sustenta lo que como, siempre me quedan, gracias a Dios. Tengo que tener relación costo-valor. Usted lo que le cuesta, lo valora. Una mente de empleado viene aquí a la iglesia, ve un chorro abierto, ve una luz que está encendida inoficiosamente, que no tiene utilidad, o es peor, la enciende y así la deja. O lo que es peor, abre el chorro y lo deja corriendo y se va. Pero la mentalidad de empleado siempre se está quejando. Hoy casi no enfriaron los aires, qué calor. Ay, yo no sé por qué piden ofrendas, se ofenden. El mentalidad de empleado, uy, qué feas las alabanzas de hoy. Ni una de las que cantaron me sé, qué horrible. La mentalidad de empleado dice, qué mal estuvo el sonido, ¿verdad vos? Hoy no sentí nada. Si aquí no está para que sintas, aquí está para que oigas y cambies tu forma de vivir. Siempre se está quejando. Y si algo se sale de la línea, solo se da la vueltecita y se va. ¿Por qué se va? Porque no valora. ¿Y por qué no valora? Es que no conoce el costo. Pero la mente del multiplicador es diferente. Ese no puede ver el desperdicio. Es consciente del costo-valor. Y estos son conscientes del impacto que la iglesia hace en su vida. Estos son conscientes del impacto que la iglesia causa en la familia. Este es consciente del impacto que la iglesia hace en la sociedad y en las naciones. Y este colabora con sus contribuciones, con sus diezmos, con sus ofrendas, con su tiempo. Y el irse no está dentro de su mentalidad, porque ha invertido. Y usted no invierte en aquello que usted no cree. Yo creo en la iglesia. ¿Sabe qué dijo el Señor de la iglesia? Él dijo, yo he venido, dijo Jesús, a formar su iglesia, y las puertas del Hades, dijo, no prevalecerán contra ella. Si usted tiene mente de empleado y dice, este es lo último que me faltaba para oír, yo me voy de aquí, pero la iglesia no va a dejar de caminar, ni va a dejar de fructificar, ni de multiplicarse, ni alcanzar a las naciones. Alabamos al Señor. ¿Cuántos bendice su nombre? Pero ¿qué le diremos al Señor cuando entremos en su presencia? Mateo 25,
14 en adelante, dijo Jesús: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llama a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. Dios no te ha dejado sin recursos. ¿Qué hiciste con el talento que te di?, dice el Señor. Cuando estemos en su presencia, y te mostrará, me imagino, en una pantalla lo que hiciste. Y también te va a mostrar lo que pudiste haber hecho y no hiciste. Y todo esto sucedió porque no sabías que Dios te creó para cosas grandes. ¿No lo cree usted? No, es que yo tengo que irme para Estados Unidos. ¿Para qué? Para estar. Mire, si usted se va para cualquier país que sea, usted no va a dejar de ser la misma persona, porque el problema suyo no está en el lugar, el problema suyo está aquí. Entonces lo que va a hacer es meter una mentalidad de empleado en un país desarrollado. ¿Qué cambió? Pero usted dirá: pero hermano, aquí en El Salvador, ¿por qué no? Pero hermano, yo mi procedencia familiar, mire que mi familia, todos pobrecitos, todos arruinados, pero vos vas a ser el último. Tus hijos después de vos van a ser mejores. Usted, de la palabra de fe, crea. No, yo, como le decía mi sobrino a mi papá, decía: Tito, le decía, yo voy a ser rico, tío. El último rico en la familia voy a ser yo, le decía. Y se lo decía cada rato, pero quizás no lo creía. El problema está acá. Usted es todo lo que dice Dios que usted es. Y mire cómo Dios te ve. Dice que tú eres su especial tesoro. Dice el Señor que somos reyes, y un rey no está limpiando pisos, está sentado en su trono. Reyes y sacerdotes, dice la Biblia. De eso dice la Biblia que somos. Pero eso no va a llegar si no cambia su mentalidad. No depende de tu procedencia familiar, de tu estatus social o económico tampoco. Eso, tu ADN quedó borrado cuando viniste a los pies de Jesucristo. Tú tienes el código en tu ADN del Rey de los Reyes y del Señor de los Señores. Escucha bien, el ADN tuyo quedó borrado cuando viniste a Jesús. Dentro de ti tienes el ADN de aquel que venció al diablo. Dentro de ti tienes el ADN de aquel que también venció a la muerte y se levantó de la tumba al tercer día. Ese es el ADN que hay dentro de ti. Ese es el ADN que corre dentro de ti. Y derramaré de mi espíritu, dice el Señor, sobre toda carne en los postreros tiempos. La iglesia, que así como es el ataque, así como va a ser la adversidad que va a afrontar, así también es la fuerza, el poder con el que Dios la va a dotar para que pueda resistir el día malo. Cuando venga gente hablándote para poner en tu mente ideas que quieran minimizarte, que quieran decirte que tú no eres nadie, que nunca vas a salir de la situación en que estás, que siempre vas a estar enfermo, que no van a faltar los borrachos en tu familia, que no van a faltar los drogos, porque todos en tu familia fueron así. No recibas eso, ni siquiera las ideas que vengan hacia tu mente, no las recibas. Date cuenta que eso no viene de Dios, que eso viene del espíritu del enemigo, que esos son demonios que ponen esos pensamientos en tu mente, que eso no viene del espíritu de Dios, amén, que eso viene del enemigo. Tú tienes que agarrar la palabra, llenarte de la palabra y decirte a ti mismo lo que la Biblia dice acerca de ti. Tengo la imagen, tengo la semejanza de Dios, estoy metido en sus negocios.
pero no como un empleado. Estoy metido en los negocios de Dios porque voy a fructificar, voy a multiplicar, voy a llenar mi colonia del evangelio, voy a llenar mi ciudad, voy a llenar mi país del evangelio de Cristo, voy a llenar las naciones. Vamos a ir hasta el más allá, porque Dios te va a bendecir en la medida de la necesidad que hay en la iglesia. Antes de la pandemia nosotros andábamos aquí reuniéndonos alrededor de 1,000 personas, 1,200, un domingo. Después de la pandemia usted sabe lo que pasó, nos ha tocado reestructurarnos completamente todo. Y en este tiempo ya somos lo que somos. Pero sabiendo la voluntad de Dios y el propósito de Dios, ya estamos trabajando en un lugar diferente, más grande, donde usted no diga que su amigo no va a venir a la iglesia porque no tiene un espacio de parqueo. Va a haber cientos de parqueos, va a haber lugar para mucha gente. Son 9 manzanas, se está invirtiendo en eso, terraciándolo, preparándolo. ¿Por qué? Porque sabemos que este negocio de Dios no va a la mengua, tiene que crecer, va a crecer. Lo declaro en fe, en el nombre de Jesucristo, que esto va a crecer y Dios va a utilizar tu vida. Dios te va a usar a ti, a ti, a ti, a todos ustedes. No olvides que a Jacob lo mataron las mentiras de sus hijos. Eso mataron su espíritu. Pero Dios no se quedó quieto, porque los mismos que le mataron su espíritu fueron los mismos que vinieron y le dijeron: tu hijo José vive. Y el espíritu de Jacob, dice la Biblia, que revivió. Y Dios te trae esta palabra hoy para eso. Aquello que te ha matado el ímpetu, aquello que ha matado tu espíritu, yo te traigo buenas noticias. Vengo a decirte que Dios te llamó para cosas grandes, y para hacer cosas grandes se necesitan recursos grandes. Y si necesitas de recursos grandes, como dijo Abraham, Dios se proveerá a través de nosotros para la gloria de su nombre. Y tú vas a ser bendecido, vas a estar tranquilo, vas a comer tu pan con abundancia y vas a bendecir el nombre del Señor. No estás en el lugar equivocado, no estás en el país equivocado, no naciste en la familia equivocada. Es probable que a ti te hayan dado malas noticias que han hecho morir tu espíritu. Pero hoy Dios quiere que sepa, que tú sepas que Él está contigo. Que si tú confías en Él y estás con Él y estás dispuesto a hacer todo lo que esté de tu parte, porque no se trata que solo Dios va a hacer, tienes que hacer todo lo que esté de tu parte. Dios puede cambiar, Dios puede transformar tu vida, y aquello que un día murió vuelve a la vida con mayor ímpetu, para que todos conozcan que en Cristo somos más que vencedores. Amén. Nos ponemos de pie, denle un fuerte aplauso al Señor. Padre, buen Dios, en esta hora, Señor, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Te damos todo honor y toda gloria. Y presentamos a aquellos cuyo espíritu está muerto por algún acontecimiento en su vida, por algún episodio en su vida, por una mentira que el diablo plantó en el corazón de estas personas. Y sus ojos han sido cegados y su espíritu no solo apocado, sino que se ha muerto. Ahora, que el poder de tu espíritu venga. Y como le dijiste a aquel profeta, profetiza el espíritu. Profetizo que el espíritu de vida viene sobre ti hoy. Que lo que estaba muerto revive. Que lo que el enemigo destruyó
vuelve a la vida. En el nombre de Jesús. Que no vas a regresar como viniste. Lo declaro en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias.